El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Cuando Dios le hace ver al profeta Ezequiel aquella llanura toda llena de huesos, le pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? Y el profeta, ante lo que parecía imposible, pero era Dios quien se lo preguntaba, adopta una respuesta intermedia: Señor, tú lo sabes. Y tantas veces nos encontramos con nuestras comunidades, con nuestras iglesias, con nuestra sociedad, por supuesto, tan parecida a una llanura llena de huesos secos, que cuando Dios nos pregunta: ¿estos podrán volver a la vida? Nosotros pues tantas veces decimos: habría que hacer esto. Le insinuamos a Dios: ¿por qué no haces tal otra cosa? Podrías hacer un milagro. Y no le decimos al Señor, como el profeta Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Y es que cuando nos falta el amor, estamos pues como unos huesos secos y sin vida. Y la vuelta de aquellos huesos secos a la vida no es inmediata, no, es progresiva. Primero aquellos huesos se van viendo cubiertos de carne y de nervios y de piel, y después viene el espíritu de vida. Y si a nosotros nos falta el amor en nuestras comunidades, en nuestras realidades, en nuestra iglesia, estamos como los huesos secos y a lo mejor con un poco de piel, pero nada más, pero sin vida. Y la Iglesia nos propone en la liturgia estas dos lecturas de la palabra de Dios, esta y cuando le vienen los fariseos a preguntar al Señor, como sabían que había hecho callar a los saduceos, pues había que seguir atacando con preguntas: ¿cuál es el mandamiento principal de todos los de la ley? Y el Señor les dice: en estos dos mandamientos, en amar a Dios y en amar al prójimo, se cumple toda la ley y los profetas, pero en amar de verdad. ¿Cuántas veces amarás al prójimo como a ti mismo? Lo interpretamos en un sentido egoísta del amor. Amarás al prójimo como tú te amas a ti mismo, pero ¿quién se ama a sí mismo de verdad? Si quien nos ama a nosotros de verdad es Dios. Amarás a tu prójimo como tú eres amado, no como tú eres amado por ti mismo, que eso es el egoísmo, es como tú eres amado por Dios, que es mucho más complicado, es mucho más difícil. Es en esas cosas que tenemos que decirle al Señor, como el profeta Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Yo, por mí, no puedo devolver a la vida estos huesos, como diciéndole a Dios: no me preguntes, que no lo sé. Tú lo sabes. Y nos encontramos con estas dos lecturas de la palabra de Dios en la liturgia del día de San Pío X, Papa, que hace ahora 110 años
el año 1910, estamos en el 20, en el siglo siguiente, dejó establecido un principio que lo ha tenido que ir repitiendo la Iglesia después una vez y otra y otra. Y cuando una cosa hay que repetirla muchas veces es porque las veces anteriores no ha servido de nada y no se ha hecho caso. Y el Papa San Pío X tuvo una gran preocupación por esos a los que no ama nadie, con un amor verdadero, que son los niños. Y podemos ver nosotros cómo atendemos a nuestros niños en nuestras comunidades y en nuestra Iglesia. Decía el Papa que es totalmente reprobable la costumbre de retrasar a los niños el acceso al sacramento de la confesión. En nuestros días decimos, ¿cómo vamos a hacer que los niños se confiesen? Que se van a traumar por la idea de lo que es el pecado, por el miedo del infierno. Y cuando un niño empieza a darse cuenta de que hay cosas que ha hecho que estaban bien y otras cosas que ha hecho que estaban mal, recuerde cada uno de ustedes cuál es el recuerdo más antiguo que tienen de su infancia, de la primera vez que hicieron una cosa que estaba mal. Si no se le ofrece ya al que es capaz de darse cuenta de que ha hecho algo mal, naturalmente el bebé recién nacido no se entera, pero cuando ya empiezan a tener esa conciencia de que han hecho algo mal y que no le pueden poner remedio, si no se le enseña al niño que el remedio del mal que hemos hecho está en el perdón de Dios, eso ni los adultos lo aceptan tantas veces. Y seguimos arrastrando en nuestra Iglesia ese temor de que los niños se enteren y les dejamos encerrados tantas veces en un desarrollo de una mala conciencia. Y esto lo dijo el Papa San Pío X en el año 1910. Lo repitió el Concilio Vaticano II, que estableció el concilio en el decreto sobre los obispos que había que hacer un directorio general de la catequesis. El primero fue en el año 1971. En esto nadie hizo caso. Luego otro. Hemos tenido uno reciente que se ha publicado el mes pasado y que quien ha tenido interés en leerlo, si quieren ver qué dice, seguimos tantas veces como los huesos secos. Nos falta ese sentido del amor a los que más lo necesitan, que son los que están empezando a formarse y que en lo que no se les enseñe ahora irán arrastrando, como en tantos entre nosotros sucede hasta en la vida adulta. Y entonces, cuando Dios nos pregunta, ante esta llanura de huesos secos que está haciendo tantas veces en nuestras comunidades, nos pregunta, ¿podrán venir a la vida? ¿Podrán volver a la vida? Vamos a aplicar otras técnicas. Vamos a desarrollar una catequesis con medios audiovisuales. Vamos a hacer tal cosa, tal otra cosa. Y seguimos igual. Y seguimos retrasando a los niños la recepción de los sacramentos. Fíjense lo que es el bautismo, que se nos viene insistiendo, y últimamente el Papa Francisco, en que ya los sacerdotes le insistamos a los padres católicos en el deber de bautizar a sus hijos en las primeras semanas de vida. ¿Y hasta cuándo estamos retrasando el bautismo? A mí me causa preocupación y vergüenza el tener que reconocer que en 11 años de ministerio sacerdotal en Honduras, fuera de los casos de los niños agonizantes, del materno infantil y uno del Hospital María, solamente he bautizado a un niño, una niña, sana, en una situación normal, en las primeras semanas de su vida. Solamente una en 11 años.
¿Y los demás? ¿Cuándo? Y entonces tenemos que reconocer nuestra conciencia de los secos que están nuestros huesos en nuestras comunidades para poder recibir del Espíritu de Dios, ese Espíritu que da la vida, esa vida que no tenemos, esa vida que tendría que ser ese amor, y nos conformamos con regalar una chuncha a un niño, en fin, sí, ay, que te quiero mucho, sí. Nos conformamos solamente con eso, y al niño eso no le sirve cuando se da cuenta de que ha hecho algo que estaba mal y que no sabe cómo remediarlo. Entonces, tenemos que saber responderle a Dios como el profeta: Señor, tú lo sabes. Y que por muchos documentos que haya insistido la Iglesia desde el Papa San Pío X hasta el mes pasado, si ni los leemos siquiera, ¿cómo los vamos a entender? Y si no los entendemos, ¿cómo los vamos a aplicar? Que el Señor nos haga darnos cuenta de la necesidad que tenemos de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo, cada uno, como se siente amado por Dios. Y entonces, ya que dejemos los juguetes que regalamos, que puede servir de algo, pero que nos centremos más en lo que es más fundamental. Hace 110 años el Papa lo dejó escrito y con bastante contundencia, y fue canonizado por la Iglesia. Se reconoció que era santo el hombre que, desde ser el sumo pontífice, se había atrevido a decir una cosa tan contraria a lo que era el sentir ya incluso de los católicos de aquella época, y que sigue siendo casi pandemia espiritual en nuestros días. Que nuestro encuentro con la palabra de Dios nos ayude a darnos cuenta de si realmente amamos a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros, y que veamos lo que nos falta individualmente y comunitariamente para hacer que nuestros huesos secos vayan volviendo a la vida. Que así sea.